la Escritura. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Y una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, gracias. Señor, no hay otra palabra que yo pueda expresar junto con mis hermanos en esta mañana más que gracias. Porque hemos recibido gracia sobre gracia. Porque hemos recibido misericordia tras misericordia cada mañana. Porque poder tener la certeza de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida nos da aliento para continuar. Por eso, Señor, como lo decía al inicio, no hay un hombre suficiente, pero tú eres suficiente. Por eso yo clamo y levanto mi oración al cielo en este momento, en el nombre de Jesús, para que ojos sean abiertos, oídos sean abiertos, mentes sean abiertas, corazones sean preparados para que la semilla de la palabra sea sembrada y fructifique, Señor, de acuerdo a tus propósitos eternos. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, por favor. No lo merecemos, pero edifica la iglesia para que Cristo brille con intensidad en un mundo de oscuridad. A Él sea la gloria. Amén y amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Y si usted prestó atención, como yo sé que usted es un buen creyente, usted prestó atención al mensaje del pastor Jacobis el día de ayer, y usted acaba de darse cuenta de algo, que es el terror de muchos predicadores cuando estamos en una conferencia y tú escuchas que el predicador que va antes que tú tiene el mismo texto que tú. Así que cuando yo escuché al pastor Jacobis ayer leyendo su texto, dije: oh Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Pero como no se trata de mí, sino se trata de Dios, el Señor en su gracia soberana utilizó al pastor Jacobis para llevarnos a ver la gloria de Dios en la plantación de las iglesias. Y yo tuve un fresco, dije: ok, va para otro lado diferente al mío, así que vamos a caminar sobre el mismo texto. El pastor Jacobis ayer el Señor le usó para volar bastante alto, y yo le tengo mucho miedo a las alturas. Yo voy a volar bastante bajito, voy a tratar de mantenerme bien abajo, buscando que todos podamos ver, que es el título que se me ha encargado: principios prácticos para las misiones y la plantación de iglesias. Creo que es un tema que todo creyente debe meditar en algún momento de su vida, independientemente si no está llamado al liderazgo de la iglesia. Pero como esta es una conferencia dirigida a pastores y a líderes, creo que todos los que estamos en este lugar no debemos meditar en estos principios una que otra vez, sino que deben estar allí en el centro para que demos pasos seguros en la dirección no de extender nuestros reinos, sino de que el reino de Cristo avance y la gloria de Jesús brille. Ese es nuestro propósito. Así que lo que voy a hacer, tal vez a muchos no les va a gustar, y yo quiero anticiparle que no le va a gustar tal vez mucho lo que voy a decir, y tal vez mucho lo que voy a decir le va a sonar extraño, especialmente porque, como el pastor Jacobis les anunciaba, hago parte de varias redes de plantación de iglesias, y entonces tal vez alguno esté esperando el modelo perfecto para plantar una iglesia, el modelo perfecto para enviar misioneros exitosos. Pero parte de lo que yo voy a tratar de hacer es recordarle que muchos de esos modelos no están en la Escritura. Es recordarnos que muchas de las cosas que los libros de crecimiento y de cómo plantar una iglesia que nunca termine, si bien tienen principios humanos que nos pueden ayudar, nos dejan de lado lo que la palabra dice. Y yo creo que si alguien sabe de plantación de iglesias, es el Espíritu Santo.
que si hay alguien que nos puede decir cómo se planta una iglesia, qué debemos tener en cuenta para plantar una iglesia o para enviar un misionero, es el Espíritu Santo. Así que vamos a ir a la palabra y que sea el Señor guiándonos a llevar a cabo esta tarea. Primero quisiera hablar, hay un término que le gusta mucho a muchos hermanos míos acá, el principio regulador. Pero yo no voy a hablar del principio regulador del culto y no voy a entrar en esa discusión porque quiero salir bien librado en la mañana de hoy. Así que lo que voy a hablar es el principio regulador de las misiones y la plantación de iglesias. Lo que quiero es que tengamos este principio claro para que a medida que avanzamos en nuestro texto podamos ver cómo ese principio regulador es el marco general. Sobre esas, o más bien debajo de esa sombrilla, nosotros debemos movernos. Y mi tesis es esta, es que el principio regulador de las misiones y la plantación de iglesia es que hay un reino. A veces se nos olvida que lo que estamos viviendo nosotros es el avance del reino de los cielos y que Jesús no habló en términos de plantación de iglesias, que Jesús no habló tanto en términos de misioneros, sino que Jesús nos habló en términos de el avance del reino de los cielos. Si usted me acompaña y presta atención en el versículo 3 de nuestro texto, vemos que Jesús en ese momento que Lucas relata, dice que durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. No dice que una vez Jesús les habló del reino de Dios, sino que durante esos 40 días posteriores a su resurrección, dándoles pruebas convincentes de que Él estaba vivo, les habló del reino de Dios. Y tal vez usted diga en este momento, bueno, Juan, nos hubiéramos quedado con el mensaje de Jacobis porque eso lo sabemos, esto es un reino. Pero quiero ayudarte junto conmigo, algo que a mí me cuesta particularmente. Así que estoy hablando como alguien que está constantemente luchando con lo que voy a decir a continuación. El gran problema que tiene la iglesia cristiana occidental de manera particular en el tema de las misiones y en el tema de la plantación de iglesias es que se nos ha olvidado que es un reino. Y nuevamente tú dices, no, yo sé que es un reino. Y yo te voy a decir, no sabes que es un reino, porque la verdad, la idea que nosotros tenemos de reino no es el mensaje o la idea central que la palabra reino comunica en el libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Déjame contarte una historia que sucedió en mi casa el año pasado. Tuvimos la oportunidad de hospedar a un par de muchachas europeas, se quedaron en nuestra casa, hijas de pastores, y ellas venían con el deseo de enseñar inglés y con esa sombrilla de enseñar inglés, poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Estas dos muchachas son ciudadanas del Reino Unido, Inglaterra e Irlanda. Y una cosa que me causaba curiosidad, hubo una noticia acerca de la reina Isabel, todavía estaba viva, y entonces yo le hice una pregunta a las dos. Yo quiero que me expliques un poco esto de la reina. Yo creo que me expliques un poco esto de la monarquía, porque, bueno, aquí no tenemos reyes. Hay unos que se creen reyes, pero aquí no hay reyes. Y yo veo las noticias y veo que la gente sale cuando la reina pasa. ¿Cómo es eso de tener una reina? Y bueno, ella me decía muy emocionada, bueno, es que es muy bonito la idea de la reina y uno saber que la reina está en su carruaje y que la reina está en el palacio y que el príncipe tuvo un principito y la princesa y los duques. Y yo le decía, ok, pero ¿qué hace la reina como tal? Realmente ella dijo, bueno, la reina va a comidas benéficas, la reina va y saluda a niños pobres, la reina se viste de manera real. Y decía, pero eso no es una reina. Ella es una mujer que hace protocolo. ¿Ella qué puede decidir? ¿Ella te puede dar alguna orden? Dijo, no, ya no me puede dar ninguna orden. Pero tú me dices que es tu reina. Sí, pero no me puede mandar. Y yo creo, mi amado hermano, que mucho del problema que tenemos nosotros con la idea del reino de los cielos, del reino de Dios, es que tenemos a un Jesús muy parecido a los reyes que hoy tenemos protocolarios.
Tenemos la idea de Jesús es el Rey de Reyes. Cantamos canciones acerca de que Jesús reina, de que Jesús está en el cielo, es el Rey que gobierna todas las naciones. Pero cuando estamos hablando de plantar iglesias y cuando estamos hablando de nuestra vida diaria, la cosa no parece un reino, sino parece una democracia. Gloria a Dios por la democracia. Esperamos que nuestros países guarden la democracia. Pero hermanos, en términos de iglesia, la democracia nos ha hecho daño. Pensamos que esto se trata de nuestra voluntad y en el mejor de los casos, en el asunto de misiones y plantación, Jesús se ha convertido en un miembro más del consejo pastoral. Le damos una silla y le ponemos tal vez la silla más grande porque decimos, es tan chévere tener un rey aquí en medio del consejo pastoral, pero cuando vamos a tomar decisiones muchas veces, Jesús tiene un voto. Mi amado hermano, eso no es un reino. Si hablamos de un reino, significa que el rey es el que tiene no gran parte de la autoridad, sino que el rey tiene toda la autoridad. El rey no tiene que consultarnos. El rey no tiene que pedirnos permiso. El rey no tiene que decirnos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. El rey no tiene que andar consultando nuestros deseos, nuestros anhelos, sino que el rey es el que toma las decisiones. Y por eso digo que el principio regulador de las misiones y la plantación de la iglesia es que es un reino y tenemos que mirar ¿qué dice ese rey acerca de este tema tan importante? Y con esto en mente quisiera avanzar por algunos de los puntos. Lo primero es ese mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? Porque eso es un principio importante. Hay un mensaje claramente establecido en la escritura acerca del mensaje que el reino debe transmitir. Lo vemos en el versículo 8 del capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo está diciendo lo siguiente, la parte, vamos a leerlo completo, pero es la parte B. Pero recibirán poder, dice el Señor, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mi amado hermano, el mensaje del reino es Jesús mismo. El mensaje que nosotros anunciamos es la persona de Cristo. Nosotros no hemos sido enviados como testigos de nuestras iglesias locales. Nosotros no debemos enviar gente para que hable bien de lo que nosotros hacemos, sino que enviamos misioneros y queremos plantar iglesias que tengan un mensaje completamente claro y definido. Y ese mensaje es el mismo Cristo Jesús. Mira que Él lo dice acá, y van a hablarle a toda la gente acerca de ¿quién? De mí. Es de Jesús que tenemos que hablar. Tristemente, Jesús se diluye muchas veces en los esfuerzos de plantación porque nos dejamos distraer de otras cosas y ahora Jesús, su vida, su persona, todo lo que Él ha hecho no es el centro. No hay evangelio sin Cristo. No hay evangelio si no está enfocado y centrado completamente en el Hijo de Dios que vino y vivió esa vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, se levantó, se apareció por 40 días dando pruebas de su resurrección, fue llevado al cielo a la vista de todos, sentado a la derecha del Padre y prometiéndonos que un día volverá. Es Cristo el mensaje de las misiones, es Cristo el mensaje en la plantación de las iglesias. Nosotros debemos trabajar un principio en las misiones. Un principio para una plantación de iglesias es asegurarnos de enviar personas que cuando regresen a casa, ellos ya no estén en ese lugar. Si es que regresan a sus casas, a sus orígenes, Daisy, tienes que volver a República Dominicana. No sé por qué dije eso. Pero si cuando te vayas del lugar donde estás, cuando regreses a tu casa, la gente diga, oye, qué buena gente era Juan. ¿Tú te acuerdas de Juan cómo comía? ¿Tú te acuerdas de Juan lo que dijo? ¿Tú te acuerdas de Miguel? ¿Tú te acuerdas de José? Yo no quiero que se acuerden de mí. Yo no necesito que usted salga de este lugar pensando en Juan Hernández. Si a usted se le olvida mi nombre, yo estoy bien con eso. A mí lo que me interesa es que usted salga de aquí con algo claro. Jesús es el Rey.
Ese es mi mensaje y ese debe ser el mensaje de todo misionero y ese debe ser el mensaje proclamado en toda plantación de iglesias. El capítulo 25 del libro de los Hechos, en el versículo 19, es un ejemplo claro, una ilustración de lo que les estoy diciendo. Festo, quien estaba o recibió a Pablo ya encarcelado, está conmocionado porque Pablo ha apelado al César. No podemos leer el texto completo, pero Festo dice: no sé qué voy a hacer, voy a enviar a este hombre al César y no sé qué decirle, y me parece absurdo. Y cuando Festo, que es un incrédulo, Festo, que es un pagano, dice a Agripa, le cuenta lo que pasa con Pablo. Dice: mira, yo pensé cuando me dijeron que había un hombre preso por tantos años, me imaginé que era un asunto de que había matado a alguien, tal vez había secuestrado, pero al final todo tenía que ver, mira lo que dice literalmente el texto allí, versículo 19, en cambio las acusaciones tenían algo que ver con su religión y con un tal Jesús muerto, de quien Pablo dice que está vivo. Amado hermano, tú y yo tenemos que trabajar por enviar gente que cuando regrese de la misión, todo aquel que lo haya escuchado, creyente o no, pueda decir algo. ¿Y de qué vino a hablar ese loco? Bueno, él venía a hablar de un tal Jesús que murió y que según él está vivo. Si la gente se acuerda de tus sistemas, si la gente recuerda de, wow, qué organización, la disciplina en la iglesia, las marcas de esto, las marcas de aquello, pero no tienen claro que tu mensaje es Jesús, quien vino, se encarnó, murió y resucitó, hemos perdido, hemos fracasado miserablemente. Sin importar si en un salón hay reunidas 500 o 1000 personas. Tenemos que asegurarnos de enviar testigos de la resurrección de Cristo. Y no me malinterpretes, porque si no sale algún apóstol aquí. Estoy hablando de aquellos que han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo en sus vidas y que aunque no han visto con sus ojos al Cristo resurrecto, no les cabe la menor duda de que Cristo está vivo, de que Cristo venció la muerte, de que Cristo está en el cielo, de que Cristo reina y que Cristo volverá. No podemos enviar a alguien con un mensaje diferente. Pero tú no tienes idea, es un apologista tremendo. Pero tú no tienes idea, él sabe tanto de ciencia que en este mundo con tantas cosas él va a hacer un impacto y les va a dejar ver lo tontos que son al no creer en la creación, como dice la palabra, y les va a dejar ver todo esto del género. Hermanos, hay lugar para hablar de todas estas cosas, son importantes, necesitamos prepararnos, pero hay un mensaje que no puede dejarse de lado en las misiones y en la plantación de iglesias. Jesús está vivo. Ese es el punto, ese es el mensaje. Eso es lo que causa tropiezo a muchos que se niegan a creer el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que preguntarnos si cuando estamos enviando gente para que llamen al mundo a arrepentirse y a someterse al Rey de Reyes, o estamos enviando gente para que se sometan a nuestros pequeños reinos. Queremos gente leal a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, a nuestras maneras de hacer las cosas que pueden ser buenas. O estamos enviando gente a declarar: el Rey vive y demanda que se arrepientan en todo lugar. El Rey vive y demanda que vengan delante de Él y se postren antes de que sea demasiado tarde. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Quiénes son estas personas que van a ir? Entonces vamos a ver los siervos del reino, porque hay gente que va a ir. Eso tiene que ser, mira, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios puede salvar sin necesidad de enviar a nadie, amén. Pero Él ha escogido salvar a través de la locura de la predicación. Entonces hay esta pregunta que tenemos que ver: ¿a quién vamos a enviar en misión? Y tristemente la manera en que hoy se escogen misioneros, yo sé que no en sus iglesias, pero para que usted le comparta a otro, porque usted es muy fiel cuando envía misioneros seguramente, pero la manera en que muchos envían misioneros no es bíblica en absoluto. Ahora bien, déjame establecer que desde el principio de la Escritura nosotros podemos ver que Dios ha escogido avanzar su reino y anunciar su reino a través de hombres. ¿Eso no fui yo? A través de hombres.
Lo podemos ver, vemos desde el principio de los tiempos. Dios envió a Adán, hay una tarea para Adán: vayan, multiplíquense, llenen la tierra. Vemos a Dios enviando a Noé a dar un mensaje, a construir un arca, llamando al arrepentimiento. Dios envía a Moisés para decirle al faraón: deja salir a mi pueblo, y para guiar a su pueblo también hacia la tierra prometida. Dios envía a Josué en reemplazo de Moisés para conquistar la tierra prometida. Dios envía a Samuel también para llamar al pueblo al arrepentimiento porque han dejado atrás a su Dios. Dios envía a David, y así podemos seguir en la escritura. Dios envía hombres para que anuncien su palabra. Dios envía hombres como heraldos de su evangelio, como heraldos de su reino. Todos estos hombres fueron escogidos por Dios y fueron enviados por Dios. Sin embargo, hay un hombre en la escritura que fue enviado y que tristemente ese pasaje precioso lo hemos cogido, lo hemos tomado, manipulado y lo hemos convertido en la excusa perfecta para enviar a cualquiera que quiera ir. Isaías capítulo 6 es uno de mis textos favoritos y mis textos aterradores, porque es aterrador lo que pasa en Isaías capítulo 6. En Isaías 6 tenemos este relato precioso de cómo Isaías ve el trono. Y cómo Isaías se da cuenta cuando ve a Dios, se da cuenta de que él, bueno, para que se entienda, nadie ha visto a Dios, pero obtiene esta visión de la santidad de Dios. Y la única conclusión de Isaías es: ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo impuro. Sin embargo, ahora he visto al Señor. Y luego de esto, y que Isaías es purificado, escucha una conversación celestial. ¡Qué privilegio tan grande! Y en medio de la conversación, Isaías escucha que Dios dice: ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a anunciar? Isaías está allí y dice: Señor, yo me imagino la escena, y me gusta imaginarme lo que pasa. Pero yo imagino la escena: aquí estoy, Señor, mírame aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice: ok, ve tú. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Dios tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que la pregunta de Dios allí no es como un Dios que dice: wow, se nos acabaron los voluntarios. Miguel, ¿alguna idea? ¿Has visto a alguien por allí en Judea que tú veas como dispuesto, como que hable bien, porque no tenemos voluntarios? Y entonces de repente, para la suerte de Dios, espero que tú entiendas que estoy haciendo aquí una parábola, algo que no existe. Para la suerte de Dios, Isaías dice: bueno, me acaban de purificar, yo quiero ir, yo me ofrezco, Dios, ya te vi que estás ahí corto de ayuda. Y entonces Dios, descansado, dice: ay, qué bien que te salvamos, Isaías, ve por favor, porque nadie quiere ir. Bueno, según lo que vemos en la escritura, eso no es lo que está pasando. Según lo que vemos en la escritura, Dios ya había escogido a Isaías desde antes de la fundación del mundo para comisionarlo e ir. Y de hecho, Isaías está preconfigurando al verdadero enviado del cielo, que es el Señor Jesucristo. El verdadero que vendría, anunciaría el reino con toda exactitud y no lo escucharían. Pero vemos un principio aquí, y es que Dios envía a Isaías, Dios escoge a Isaías. Y algunos dicen: necesitamos plantar iglesias, ¿quién quiere ir? Pastor, yo vivo por ahí. Dios ha hablado, hermano, así que Campo Blanco y vamos a plantar iglesias. Mira, hemos escuchado que la gente en tal lugar no ha escuchado el evangelio. Hermanos, alguien tiene que sacrificarse para Dios. Hermanos, por favor, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Bueno, yo saqué pasaporte la semana pasada, no sé por qué lo saqué, pero yo voy, pastor. Bendito sea Dios, tenemos un misionero. Qué cosa tan terrible. Isaías 6 no está hablando de buscar voluntarios. Isaías 6 nos está dejando ver que Dios comisiona hombres con un propósito específico para una tarea específica. Isaías es un hombre que ha reconocido su propio pecado, que se ha visto a sí mismo a la luz de la majestad de Dios, y que ahora con esa humillación y con ese cambio completo de corazón recibe. Y cuando Isaías habla y dice: envíame a mí, o como lo podemos ver en el Nuevo Testamento, el que aspira a ser anciano, el que aspira a ser obispo, a buen oficio aspira. Algunos dicen: entonces yo cualquiera puede ser pastor. Mira, el que aspira y que Dios realmente está comisionando es porque Dios ha puesto esa aspiración en su corazón. Él ha sido llamado, él está respondiendo simplemente algo que Dios ya ha hecho en su corazón. Y nosotros tenemos que entender que no podemos enviar a cualquier persona. Dios
hoy sigue enviando siervos para llamar a las naciones a someterse al Rey de Reyes, quien ha triunfado en la cruz. Y entonces, con esto en mente, la pregunta sigue estando en el aire: ¿a quién vamos a enviar? La palabra nos ayuda, y yo quiero, antes de entrar ya al texto, decirte algo. Un enfoque equivocado para abordar cualquier tema o cualquier problema va a producir acciones equivocadas. Y creo que el enfoque primario de las misiones y la plantación de iglesias se ha diluido porque hemos perdido esto de que es un reino. El enfoque primario, hermanos, préstame mucha atención a esto, por favor. El enfoque primario de las misiones y la plantación de iglesias no es la gente. No plantamos iglesias porque la gente necesite ser salva. No enviamos misioneros porque hay gente que se va a ir al infierno. Y tal vez tú digas, wow, este hombre no ama a la gente. No, bueno, yo no amo tanto a la gente, yo soy bien pecador. Pero no es eso. Es que el problema es que no enviamos gente en misión. No plantamos una iglesia porque se van a ir para el infierno. Plantamos iglesias y enviamos misioneros porque Cristo merece ser adorado. Plantamos iglesias para proclamar la gloria de Dios sin importar el resultado visible, sin importar si la gente cae a los pies de Cristo, porque cuando yo anuncio al Cristo glorificado, Cristo es glorificado, y eso es suficiente para enviar un misionero. Cuando nosotros perdemos el enfoque de por qué debemos plantar iglesias, vamos a cometer varios errores. Y déjame darte una ilustración que tal vez te pueda ayudar a entender esto, porque alguien dice, o sea, ¿tú prefieres que la gente se pierda a enviar cualquier persona que quiera ir a predicar el evangelio? Tú me estás diciendo, no, hay que mirar bien, hay que verificar que sea un hombre, que sea esa mujer que tenga las cualidades, la integridad, el mensaje claro del evangelio. Tú prefieres que la gente se siga yendo al infierno. Qué falta de amor. Ok. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos alguna vez? Es una de esas preguntas tontas que hacemos los predicadores. Levante la mano el que alguna vez de ustedes se ha enfermado. Levántela, no sea mentiroso, usted se ha enfermado también. Usted también se ha enfermado. Todos nos hemos enfermado. Ok. Imagínense que en ese momento todos nosotros nos enfermamos. Todos tenemos enfermedades diferentes, patologías distintas. Y entonces todos necesitamos médicos. Pero resulta que aquí en Barranquilla no hay médicos. Entonces un hermano de Santa Marta escucha que hay muchos enfermos en Barranquilla y dice, bueno, yo no soy médico, pero yo amo la gente sana. A mí me encanta ver la gente alentada. ¿Tú te has visto cuando una persona está alentada y se levanta en la mañana rozagante, se estira, dice vamos a salir a conquistar el mundo? Pero cuando la gente está enferma no sale de esa manera. Así que bueno, yo no soy médico, no he leído, ni siquiera estudié biología en el colegio. Yo no tengo la menor idea de cómo funciona el cuerpo humano, pero yo amo la gente y tengo un pesar. Hay tanta gente enferma en Barranquilla que yo voy a montar un consultorio en Barranquilla porque hay mucha gente enferma. ¿Cómo puedes estar tranquilo cuando tanta gente está con tantos padecimientos? Entonces alguien allá en Santa Marta le dice, pero tú no eres médico. Tú no amas la gente. Prefieres que sigan enfermos. Yo sí voy a ir. Yo voy a responder a la necesidad. Hay muchos enfermos. Pregunta. Cuando este hombre ponga su consultorio y diga, doctor Juan Hernández, no tengo la menor idea de qué significa doctor, no he estudiado medicina, no he estudiado biología, pero quiero verte sano. ¿Quién de ustedes va? ¿Por qué no vas? Bueno, yo te voy a cambiar la oferta. Doctor Juan Hernández, no ha estudiado absolutamente nada, quiero verte sano y la consulta es gratis. ¿Cuántos van? ¿Por qué no van? Porque ustedes valoran sus cuerpos, porque ustedes quieren que quien los atienda sea alguien que le pueda recetar lo que usted realmente necesita. Mis amados hermanos, mostramos nuestro poco amor por las almas cuando la necesidad gobierna las misiones, cuando la necesidad gobierna las plantaciones de iglesias y no pensamos en enviar a aquellos que realmente han sido llamados por Dios. Y me enviamos gente que ama a la gente
Gente que dice, yo quiero que la gente se salve, pero ni siquiera tiene claro el mensaje del Evangelio en su propia vida. No es un hombre de testimonio como nos dejaba ver a través del pastor Miguel, el Señor, en la noche de ayer. Y sin embargo pensamos que estamos haciendo la obra. Déjame decirte algo que he dicho en otras ocasiones. Necesitamos plantar iglesias bíblicas urgentemente. Y por esa misma razón yo quiero pedirte pausa y ve despacio. No corramos en este tema. La plantación de iglesias se ha convertido en una moda en este momento, en un movimiento. Hay que plantar iglesias, hay que plantar iglesias. Sí, hermanos, tenemos que plantar iglesias, pero no podemos hacerlo como se nos antoje. La gente no es la prioridad. Cristo es la prioridad y no hay mejor forma de amar a la gente que enviar misioneros preparados. No hay mejor forma de amar a la gente, si lo quieres ver así, que enviar hombres que verdaderamente reflejen el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4 nos recuerda otro aspecto de a quién vamos a enviar. Primero enviamos hombres que Dios ha llamado, pero segundo enviamos hombres que tienen que entender algo. Hay un principio, líderes que están aquí, pastores que estamos aquí. Hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de servir a la iglesia, no el privilegio de servirnos de la iglesia. Hay gente que dice, Dios me dio una iglesia. Yo quiero decirte, en ninguna parte de la escritura yo veo eso. Efesios capítulo 4 dice, y Cristo ha dado los siguientes dones a unos pastores, a otros profetas, a otros maestros. Y lo que dice Efesios 4 es que los líderes, en ese caso los pastores y maestros, somos regalos de Dios a la iglesia. A mí Dios no me ha regalado una iglesia, a ningún pastor Dios le ha regalado una iglesia. Dios ha regalado pastores a la iglesia para que esos pastores equipen la iglesia y le enseñen a hacer la obra del ministerio para que la iglesia sea edificada. Pero la iglesia no nos pertenece. También tenemos que enviar líderes que entiendan la gran responsabilidad. Aquí vamos a girar nuestro texto hacia Hechos 16. Vamos a estar viendo allí, si quiere usted puede acompañarme. En Hechos 16, versículos 1 al 4. Hechos 16, 1 al 4, voy a leer, dice así: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Y por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. No sé si le prestaste atención, te dice algo, hay un contraste entre el versículo 3 y el versículo 4. En el versículo 3 vemos que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que circuncidarte para que podamos ir y no hacer tropiezo a los judíos de la región. Y en el versículo 4 dice que luego salieron junto Pablo con Timoteo, el que acaba de ser circuncidado, para decirle a la gente que no tiene que circuncidarse. Porque la carta de la que está hablando aquí, la decisión del concilio de la que está hablando Pablo aquí, la encontramos la respuesta en el capítulo 15, donde hay un concilio en Jerusalén, porque hay gente en Antioquía de Siria que está diciendo a la gente que tiene que circuncidarse para ser verdaderamente salvo. Así que el concilio emite una carta donde dice, hay unos hombres alborotadores que nosotros no hemos enviado, no van de parte nuestra, y les han pedido que se circunciden. Eso no es verdad. Y yo me imagino la cara de los hombres de Antioquía de Siria cuando llega la carta, dicen, hombres de Antioquía de Siria, no hay que circuncidarse. Yo hubiera gritado de júbilo, amén, aleluya, hermano, yo no me quiero circuncidar. Ahora Pablo va con esa carta y le dice a Timoteo, vamos a ir a las iglesias a decirles que no se circunciden. A propósito, Timoteo, hay que circuncidarte. Yo no sé tú, pero si yo soy Timoteo, yo tengo objeciones con Pablo. Espérate, Pablo, pero tienes una carta, hermano. Lee la carta de nuevo, Pablo. No, él dice que no. Ahí dice que no, Pablo, dice que no. Pero el punto es que Timoteo va a ser un líder en la iglesia. Y los líderes, lejos de ser los que tienen privilegios en la iglesia, son los que tienen más responsabilidades en la iglesia. No estamos aquí para gozarnos y servirnos de la iglesia, sino para servir la iglesia.
No estamos aquí para que me dejen la primera fila o la segunda fila o la fila donde no pega el aire, donde pega más el aire, o donde se escucha mejor, o donde no se escuchan tanto los gritos de Juan. No estamos aquí para eso, estamos aquí para servir la iglesia. Y este es para mí, esto es uno de esos textos que digo, oh, wow. Yo estoy enviado por Dios para decirle a la gente, no te circuncides, pero lo primero que voy a hacer, porque esta gente le puedo causar tropiezo, es circuncidarme. Timoteo se circuncida, Pablo circuncida a Timoteo, no porque sin eso Timoteo no se salve, sino porque hay un bien mayor. Hay un propósito mayor y es necesario que Timoteo no sea tropiezo para los demás. Un buen líder está dispuesto a pagar un costo más alto, no por su salvación, que la salvación ya fue pagada, pero por el servicio de la gente de Dios y el avance del reino de los cielos. A mí me preocupa mucho cuando yo estoy escuchando gente que comienza a entender la gracia y la gracia la convierte en una desgracia. Líderes que dicen, estamos en la gracia, no hay que hacer nada más, y ya no convierten a Jesús en el que pagó, sino en el paganini. Yo no sé si tú entiendes esa expresión. El paganini es aquel al que todos le tiran la cuenta y al final se van y lo dejan pagando. Cristo no es el paganini. Cristo no es aquel al que yo voy al buffet y meto cosas en mi plato y Él paga. No, hermanos, Él ya pagó. Y porque Él ya pagó, entonces yo no voy a hacer de la gracia una fiesta para satisfacer los deseos pecaminosos que todavía están en mi corazón, sino al contrario, voy a desear vivir en santidad porque Él ya pagó por mí. La gracia no es una excusa para el pecado. Eso nos lleva con estos líderes a cómo el reino de los cielos avanza, así como este reloj, no sé cómo ha avanzado tan rápido. El reino de los cielos, el avance del reino de los cielos. ¿Cómo es que el reino avanza según la Escritura? Déjame hacerte hoy rápidamente un paneo allí de unos textos fundamentales para el avance del reino. Y es la Gran Comisión, capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículos 19 y 20, se nos deja ver, es un texto que muchos se saben. Por lo tanto, dice el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a los nuevos discípulos o enseñándoles a obedecer todos los mandatos que les he dado, todo lo que yo les he ordenado, y tengan por seguro esto, que estaré con ustedes, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Quiero que notes lo que no dice Mateo 28, 19 y 20. Porque tal vez al ver lo que no dice, logres entender junto conmigo lo que sí dice. Lo que no dice ese texto es vayan y hagan creyentes. Se nos dice que vayamos y hagamos discípulos. La tarea de la iglesia no es hacer creyentes. Esa tarea es del Espíritu Santo. Es una tarea soberana del Dios Trino. Es una tarea que ni tú ni yo podemos hacer. La tarea nuestra es hacer discípulos. ¿Y cómo hago un discípulo? La materia prima para hacer discípulos, si quieres pensar en una ilustración de empresa, a ti te piden que fabriques sillas de madera. ¿Qué necesitas tú? Madera. Tú y yo no podemos producir madera. Para hacer discípulos yo necesito nuevos creyentes al que el Espíritu Santo les ha regenerado, les ha dado un nuevo corazón, dispuesto a obedecer al Rey de Reyes, y entonces yo lo voy a discipular y le voy a enseñar a vivir la vida en Cristo Jesús. Pero tristemente el enfoque de las misiones hoy es hacer creyentes, y en ese sentido vemos a la iglesia muy parecida a Abraham y Sara, ayudándole a Dios. Bueno, yo vuelvo a decir, yo me imagino cosas. Abraham y Sara en la sala, ahí enfrente de la tienda. Nada, Sara. Nada. Pero el mensaje fue claro. Tendrás descendientes como la arena del mar. Bueno, sigamos trabajando. ¿Usted entiende qué quiero decir con eso? Nada, Sara. Nada, Abraham. Pero Abraham, yo he estado pensando, si Dios tiene ese propósito, hay que cumplirlo. Tal vez lo que esté faltando es que nosotros pongamos de nuestra parte. Y Abraham, cansado, le dice, he puesto de mi parte, Sara, he puesto de mi parte. Sin embargo, Sara viene con una idea. ¿Sabes qué, Abraham? Ahí está Agar. Agar es bonita, la esclava mía. Tal vez a través de ella sea la manera de tener hijos. Y usted conoce el fin de la historia.
Y usted ha escuchado una frase muy fuerte de parte de Dios cuando le dice a Abraham: trae a tu hijo, sí, tu único hijo, Isaac. Pero resulta que Ismael también era hijo de Abraham, pero no era hijo de Dios. Porque Abraham y Agar concibieron un hijo de la carne, como Pablo lo explica más adelante en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es a través de Sara que viene el hijo de la promesa. Mi amado hermano, mucho me temo que al perder el enfoque de Mateo 28 hemos llenado la iglesia de ismaelitas. Hemos llenado la iglesia de ismaelitas. Estamos junto con Agar, el mundo, las estrategias del mundo, el pragmatismo del mundo, llenando las filas de la iglesia de gente vacía, de gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso no trae honra a Dios. Nuestra tarea es hacer discípulos, y en esa tarea Dios ha establecido la iglesia local como la única agencia misionera autorizada por el cielo para el envío de misioneros y para la plantación de iglesias. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4 es una buena ilustración de esto. Es la iglesia de Antioquía de Siria la que Dios comisiona como agencia misionera. Y vuelvo a decir, yo amo las redes a las que pertenezco, pero ninguna red tiene autoridad de parte de Dios para enviar misioneros y plantadores de iglesias. La labor de enviar un misionero, la tarea de enviar un nuevo plantador de iglesias recae única y exclusivamente en la iglesia local. No en ninguna red de plantación de iglesias y no en ningún seminario. Y yo, por gracia de Dios, estoy involucrado tanto en redes de plantación de iglesias, de pronto ya no me quieran seguir allí, y también en seminario. Me tienen que seguir allí porque es de la iglesia local, no me pueden sacar de allí. Ahí por lo menos permanezco. Pero no estamos, mi amado hermano, en la posibilidad de usurpar lo que Dios ha hecho. Si tú le prestas atención, Hechos 13, 1 al 4, dice el versículo 2, que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, es el Espíritu Santo de Dios: consagren, aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Mira que está funcionando en una manera dinámica la obra del Espíritu Santo y la tarea de la iglesia local. Porque el texto dice que estos otros hombres impusieron manos sobre Saulo y Bernabé y los enviaron. Y a renglón seguido dice, entonces fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nadie más tiene, si quieres usar un término corporativo, la franquicia para enviar misioneros. Solo la iglesia local. ¿Qué significa esto? ¡Wow! Se me acabó el tiempo. Ten cuidado con los llaneros solitarios. Si aquí hay algún llanero solitario, con todo el amor te digo, arrepiéntete. Tú no tienes derecho a estar plantando iglesias. Tú no tienes derecho. Hay gente que dice, yo tengo el derecho a, tú no tienes derecho a nada. Servir en el Señor es un privilegio, es un regalo. Esto no es un derecho, mi amado hermano. Yo no tengo el derecho a pastorear. ¿Yo quién soy? Yo soy un hombre pecador. Esto es una tarea encomendada desde el mismo cielo y que solo cuenta con la aprobación, según la Biblia, yo le creo a la Biblia, de la iglesia local. Pero si la iglesia local no me quiere enviar, confía en la voluntad del Señor. Pero es que el pastor, usted no entiende, el pastor no me tiene la mala. Yo creo que Dios es soberano. Y si Dios te quiere enviar, Dios te va a enviar de una u otra forma desde esa iglesia local, o te va a mover para otra iglesia local, siempre y cuando salgas en paz de esa iglesia local. Haz todo tu esfuerzo para salir de esa iglesia local en paz. ¿Qué es lo que quieres plantar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque la iglesia local es el plan supremo de Dios. Eso dice Efesios capítulo 3. Para terminar, porque ya me están mirando feo ángel, Hechos 16, 6 al 7 nos deja ver que Dios lidera en detalle la misión. En el capítulo 16 de este precioso libro, versículos 6 al 7, tenemos la narrativa de que en el segundo viaje misionero, allá va Timoteo, que todavía se va doliendo de la circuncisión, va caminando junto con Pablo y Silas, y entonces dice que
Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo, mira quién, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Yo no sé si tú eres mejor que yo, pero yo me sorprendo. Espérate, el Espíritu Santo les impidió predicar el Evangelio. Pero si hay mucha gente necesitada. Pero es que hay una cosa que aquí se nos recuerda, no es como que ahí están los campos, toma el campo que quieras. Yo me pido Puerto Colombia, yo me pido Cancún, yo voy a evangelizar en las naciones que están en las islas paradisíacas del Caribe. No, tú no tienes derecho a escoger para dónde vas. Y luego el texto, para acabar de completar la cosa, en el versículo 7 dice, luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Dios abre y cierra puertas en las misiones. Él es el que dice a dónde. El hecho de que haya gente que no conoce al Señor en un lugar no significa que tú tienes luz verde para ir. Ora, ayuna y que Dios direccione los esfuerzos plantadores de nuestras iglesias locales. Necesitamos más iglesias, pero necesitamos iglesias a la manera de Dios. Quiero que oremos juntos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Aquí estamos reunidos pastores, líderes de esta región, pidiendo tu consejo y tu guía, Señor, para avanzar en el reino como tú nos has ordenado, pero somos pecadores imperfectos y necesitamos volver a tu palabra, necesitamos volver a la Escritura para que tú nos guíes y nos permitas, Señor, direccionar esos esfuerzos misioneros a tu manera. Perdónanos por haber hecho las cosas de una manera diferente a como tú lo dices. Y permite que esta palabra que yo prediqué imperfecta sea puesta perfecta en los corazones. Para la gloria de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.